Este polígono de las casas baratas se construyó en el año 1929, que fue cuando se estaba realizando la exposición internacional. Se construyeron 4 polígonos y los 4 se situaron en la periferia de Barcelona en terrenos que eran, bueno, en ese momento pues los más baratos. Este polígono, que era el de Bon Pastor, estaba en terrenos que no pertenecían ni al municipio de Barcelona, pertenecían a Santa Coloma. Santa Coloma es todo esto que se ve aquí al otro lado del río. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que realmente el Ayuntamiento de Santa Coloma, que en ese momento era un municipio mucho más pequeñito de lo que es ahora, no pudo asumir la llegada de tantos vecinos de golpe, eran 700 y pico familias, y no tuvo dinero ni tampoco voluntad para construir los equipamientos necesarios para el polígono de casas. Voy a intentar explicarle un poco la historia del barrio, los orígenes del barrio. Si usted ve que me equivoco o que puede complementar, adelante, ¿eh? Era un barrio que se creció, se originó pues así, aislado. Por una parte, físicamente era bastante claro, eran campos, zona inundable del río y algunas grandes piezas industriales, pero también simbólicamente, porque en el fondo había como un rechazo a admitir esa población. Los vecinos fueron arreglándose sus casas, fueron construyendo, que se ven como unos cuerpos en los palomares que ellos les llaman, que se ven aquí, que son para hacer una habitación más, claro. Agregar una habitación más a la vivienda. Claro. No era otra cosa. Pero todo un estilo de vida muy asociado a la calle, porque claro, las casas eran muy pequeñitas, todos los vecinos eran como una gran familia, un poco, era un pueblo, ¿no? Aparte de sí, Barcelona. Era una cosa aparte, era un gueto. Llegan los años 90 y este territorio cambia por completo. San Andreu está allí, pero que en medio, entre San Andreu y las casas baratas de Bon Pastor, lo que había era una zona industrial, y todo lo que rodea a Bon Pastor por aquí es la Verneda, Torrent de la Estadella, que son polígonos industriales. Pero claro, en esos años 90 ya se empieza a pensar de otra manera, ya empieza el modelo Barcelona, pues va un poco con la idea de reconvertir la ciudad industrial, la ciudad a una ciudad de servicios, a una ciudad. Entonces se empiezan a repensar como todas esas áreas industriales, se empieza a pensar en este territorio como una nueva área de centralidad de la ciudad. La llegada del AVE en Sagrera, que está aquí, la recuperación del río, la llegada del metro, que ya se anuncia y se acabó hace unos años, la maquinista, la reconversión de la antigua fábrica a un centro comercial, el más grande de la ciudad, yo creo, ¿no? Bueno, este territorio empieza a cambiar y se empieza a generar el discurso de que estas casas no se pueden quedar aquí, porque son obsoletas, porque no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, porque los vecinos necesitan por fin integrarse en una ciudad moderna, en un territorio en transformación vivo, con calidad de vida. Las casas se tienen que tirar y se tienen que construir bloques nuevos donde serían realojados todos los vecinos. El plan de remodelación, que se aprueba en el 2002, consta de 5 fases. En principio, las 4 primeras fases, se construirían todos los bloques de piso que alojarían a todos los inquilinos de las casas baratas. Todo eso se anunció en el 2003 y realmente desde el 2003 hasta ahora se han ejecutado solo 2 fases. Un alquiler que además tenía el derecho a subrogación por 3 generaciones, es decir, que las familias podían ir dejando el mismo alquiler a sus hijos, de su hijo a sus nietos, etc. Pasan a otro tipo de régimen de tenencia con los pisos, que es, por un lado está el alquiler vitalicio, que es para las personas mayores, que sigue siendo un alquiler muy bajito, pero que pierden el derecho a subrogación. Pasan a ser otro tipo de alquiler social, pero este ya no de renta antigua, sino un contrato de alquiler social de 5 años y un precio mucho más elevado del que tenían en las casas. Y como tercera opción, el derecho a compra a un precio menor que las casas del libre mercado, pero bueno, lo venden como realmente un logro, que por fin los vecinos podrán tener su casa. Desde el ayuntamiento y desde el patronato siempre se vendió el plan como participativo y como un ejemplo de eso, de urbanismo participativo. El referéndum les sirvió para legitimar claramente todo el proyecto, y además pues lo han ido vendiendo como
como eso, como por fin el barrio de Bon Pastor se moderniza, por fin el barrio de Bon Pastor se integra en la ciudad y por fin los vecinos van a poder vivir en una ciudad normal y por fin van a tener el derecho además a comprar su casa, su piso. Entonces, bueno, eso es lo que el plan vendió. De lo que pasaba dentro del barrio, pues era lo que decíamos antes. Había vecinos favorables, claramente, había vecinos contrarios y había toda una masa también de familias que realmente, bueno, les había caído el plan encima. Había como, bueno, muchas mezclas de opiniones y hubo incluso, dentro de las familias que no estaban de acuerdo con el plan, hubo familias que se declararon en resistencia y se quedaron en sus casas. Cuando llegó el derribo de las primeras casas de la primera fase, y al final todo acabó en un desalojo violento. Luego llegó la crisis y con la crisis llegó la ralentización a saco del proyecto, de las fases del plan. Muchas familias que se habían realojado ya en los pisos empezaron a tener serias dificultades para pagar el alquiler y para pagar la hipoteca. Está habiendo desahucio y sigue habiendo vecinos en contra del plan. Una urbana, o sea, otro plan urbanístico para conservarla como museo de la vivienda popular. Yo soy de ahí, de las casas. ¿Y qué le parece? Que son bonitas. Y que no. Da mucha lástima que no la tiren. Soy de aquí, donde está el techo blanco, al lado, La cuarta fase. la cuarta. Todavía le queda un poquillo de vivir en la casa. Una tira, me casé yo ahí. Yo del año 62 que estoy aquí. Qué Yo cambio, lo ¿eh? estrené y en fin, pues, no estoy contento porque a mí me lo regalaron, porque primero estuvimos 2 o 3 años o 4 de alquiler. Y el alquiler ya me sirvió como pago, digamos, también me descontando. Y en total este piso me costó 190.000 pesetas. En total. No son las hipotecas Lo de que no ahora, ¿eh? tenía, que claro, todos los que veníamos de aquí éramos necesitados también, porque tenemos familia numerosa, la mayoría, tal y Claro. cual, o veíamos en los algolfas que se llamaban antes. Ahora, ¿Usted que venía de Barcelona o venía ¿Cómo? de otro sitio de Cataluña? Sí. Yo vine de Tarragona, de la provincia de Tarragona, de Flix. Que lo tenéis que haber oído, nos creemos siempre que nos engañan. Pero que la Comparado realidad con ahora, ¿no? quizás la realidad no sea esa, porque ahora me doy cuenta de los que están ahora, por ejemplo, mi nieta, que se ve y revé para poder trabajar, tiene 3 niños, pues ya me costará. Muy bien, muchas gracias. Esto está del 29. Del 20, pues casi del principio. Realmente es que es difícil vivir así. Y esta calle en la que están los Después de los Juegos Olímpicos empezó una fase nueva y entonces el ayuntamiento empezó a intervenir, digamos, en grandes áreas, a reconvertirlos y bastante en colaboración con inversión privada. Muchos conflictos vecinales en muchos barrios y entonces se formó la plataforma vecinal contra la especulación, que eran colectivos vecinales de diferentes barrios, por ejemplo, bueno, los más conocidos eran el Forat de la Vergoña y en Ciudad Bella, el Raval. El concepto de la plataforma era que cada uno haga en su barrio su lucha vecinal, pero luego se juntan todos para hacer acciones visibles, digamos, a nivel ciudad. De eso surgió la colaboración con unos antropólogos, el Stefano que antes estaba, que empezaron aquí a hacer entrevistas a todas las familias y
para conocer de verdad cuáles son sus necesidades y sus... El año 2007, que era un año bastante fuerte, bastante duro, empezó a activarse el plan urbanístico y se empezaron a tapiar casas y a preparar el desalojo, agujeros en el tejado de las casas, porque todos habíamos estado en algunos barrios, en algunos procesos vecinales, pero no estábamos muy contentos como iban las casas. Entonces estudiábamos diferentes casos en diferentes barrios y al final editábamos aquí este dossier a Barcelona, la participación canta, donde recogemos digamos todas nuestras conclusiones. Yo os quería hablar un poco del imaginario respecto a la calle, respecto a la plaza, respecto a la forma de vida. Un poco también estaba saliendo antes, de cómo la gente de las casas valora su forma de vida, cómo nosotros la valoramos. Entonces, aquí hay una cuestión un poco compleja, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué nos mueve a nosotros a acercarnos y qué les mueve a los vecinos a buscarnos y aceptarnos en cierto modo? Se encuentran con la necesidad de visibilizar la validez de esta forma de vida o la validez de las casas, del barrio, tanto hacia afuera del barrio, tanto frente a la administración como frente a los medios de comunicación y frente al resto de Barcelona que durante los últimos años les ha desconocido o les ha ignorado. Valorizarlo hacia afuera y también valorizarlo hacia adentro, porque en este momento ya hay este conflicto que estábamos hablando antes entre vecinos muy a favor del plan y vecinos muy en contra. Entonces, ¿qué interés tienen? Pues valorizar este por qué estamos en contra del plan frente al propio barrio. ¿Qué discursos están saliendo en este momento en la prensa? Pues el discurso de que el plan es genial, de que no hay oposición y que si hay oposición son 4 abuelos nostálgicos. Entonces hay la necesidad de valorizar ese porqué. Tenemos un barrio que durante décadas ha sido ignorado, en que, como nos decía este compañero, ¿no? Los de San Andreu nos dejaban al margen, todo el mundo nos dejaba al margen. Entonces, parece, según en ese momento, el lenguaje de la transformación y el lenguaje del plan es que la única forma de que esto acabe es aceptando y deseando y trabajando por la homogeneización urbana, ¿no? Porque Bon Pastor pase a ser como cualquier otro barrio. Entonces, para que eso suceda, para que llegue el metro, para que dejemos de estar en el culo del mundo, para que tal, se tiene que aceptar tal cual este plan, porque si no, el que no lo acepte es que está boicoteando esa integración. Es el imaginario de la transformación urbana como algo unívoco, como un tren que va hacia adelante y que no puedes parar y que no puede salirse de la vía. La modernización del barrio lleva aparejado un cambio positivo, que es el que tú puedes pasar desde el alquiler a ser propietario. Ahora mismo estamos viendo lo que decía Manuela antes, el lado pesadilla que tiene ese sueño. Los desahucios, la realidad que es que no vamos a ser todos propietarios, o sea, que no vamos a ser todos propietarios y que además de no ser propietario es que te vas a quedar con la vida destrozada por una deuda de cientos de miles de euros. Porque no hay derecho, ¿eh? No hay derecho. Y mira las hierbas cómo van creciendo. Salen cada rata que pa' qué. Bueno, ya iré a hablar yo. Perdonad, ¿eh? No, me pensaba que erais, ¿eh? Vale. No pasa nada. Vamos, cariño. La administración la ha usado, incluso este argumento ha usado la casa diciendo que eran casas en mal estado, obsoletas, y eso le legitimaba a destruir todo el barrio y cambiarlo por uno entero. La versión oficial de que, como las casas están en mal estado, se tenían que destruir. La administración, la respuesta fue justamente pues lo que vemos aquí, ¿no? Tirar los techos para que nadie entre o tapiar para que nadie los utilice, ¿no? Siempre como esta voluntad de, como intentando un poco, creemos nosotros, negar, ¿no? Este valor que tiene simbólico y como de manera de vida. Nos planteamos el concurso de ideas, ¿no? Que
con la idea un poco de que se pudieran reflejar todas las miradas que hay, todas las maneras de vivir del barrio a través del conjunto, con la idea de que fuera interdisciplinar y transversal. Interdisciplinar pues a nivel de que no se es una herramienta típica de la arquitectura, fuera mucho más compleja, y tuviera mucho más contenido. Y a nivel de transversal porque no se quería solo tener en cuenta la idea de unos técnicos, sino que realmente se podía reflejar también la vida y otros elementos. Entonces ya desde las bases, por ejemplo, desde la documentación y desde las charlas y actividades que se realizan en el barrio, todo esto se trabajó en esta dirección. Incluso el jurado se buscó que fuera un jurado compuesto por diferentes tipos de técnicos. La formalización ha sido mucho más arquitectónica. Esto se buscaba para que los vecinos al final tuvieran una herramienta que ellos pudieran contrarrestar en frente del plan oficial. Entonces, por un lado se consiguió, porque es verdad que cuando los vecinos favorables, que algunos estuvieron en la reunión del jurado el último día, vieron las imágenes, pues sí que reconocían cómo podían ser sus casas, cómo podría haber sido su barrio, incluso unos cuantos vecinos hicieron un pequeño folleto puerta a puerta, bueno, como para enseñar a otros vecinos pues otras posibilidades que hubieran podido ser en el barrio, ¿no? Nos pasó un poco incluso el jurado, ¿no? La gente parte más antropológica del jurado, claro, algunas propuestas las desechaban solo porque era como demasiado arquitectónico, encontraban a faltar mucho la parte más social, que se entendiera que había ese trabajo realmente detrás. Todo lo que hemos cruzado. Nosotros hemos llegado aquí porque, por lo que te decía antes, ¿no? Porque hay una trayectoria de acercamiento que empieza desde lejos, que empieza desde la antropología, a la cual se va sumando otras disciplinas, que leen a través de la arquitectura, a través del urbanismo, a través del activismo, reconoce eso como un espacio vital. Modernidad, o quiero homologarme, no sigo nostálgico. Es decir, que hay toda una trama en el medio, unos cuantos matices, que además se nutren de la posibilidad de ver alternativas. Y en eso el concurso, crear alternativa visible desde la arquitectura y no solo. Evidentemente, antes Eva hablaba de voluntad de multidisciplinaridad y de dificultad de una restitución al lado práctico, que es una dificultad de los tiempos que normalmente en los procesos urbanos hay. Lo de morir y construir es un tiempo que más o menos se puede planificar, con todas las crisis o la complicación que hay. Llevar un proceso social, entender qué quiere decir en una consulta, explicar qué quiere pasar de este modelo a este, es un mundo. Y es un mundo que no tiene palabras. Lo que los vecinos tenían era una vivencia, con todos los límites que esta vivencia podía dar, y una proyección de imaginarios que se alimentaba además de un discurso político que desde el Estado catalán hasta el Estado español se ha dado de ser propietario es un avance social y es el avance necesario para que tú eres un ciudadano de pleno derecho a una ciudad que se globaliza. Y si te opones a este proceso de modernización que el plan está ejecutando, ¿cuáles son las consecuencias que tiene eso? Unas consecuencias que no se quedan en el desalojo mismo, sino que se quedan en el hecho de degradar un barrio, de crear una situación de moving a escala de barrio que está empujando a la gente a decir, queremos la tercera fase ya, que no podemos aguantar más, porque no hay la condición. En este proceso nuestra relación va cambiando, es decir, somos lo que molesta, somos los enemigos, somos lo que apoya, somos lo que legitimas. Asumimos roles que van cambiando en relación también a nivel de conciencia o de lo que se comentaba antes. Lo que ha subentrado ahora es el silencio, es decir, hasta un año se hablaba de un museo, se hablaba de un barrio que se iba a hacer, se hablaba de los habitantes todos contentos, pero sobre un compositor ya no se habla.